Muy buen día, este es el maestro en ciencias Luis Salvador Valle García y en esta novena sesión del propedéutico para ingreso a ingenierías y medicina vamos a ver el tema del sonido. Como ya habíamos visto, el sonido es un tipo de onda mecánica y estas ondas mecánicas requieren de un medio. Esta es una onda longitudinal que se va a propagar debido a variaciones en la presión en el medio. Estas variaciones en la presión, dependiendo de qué tan grandes sean, es lo que nosotros determinamos o sentimos como un volumen o una intensidad. Ahora, el sonido no viaja igual en todos los medios. Primero, en el vacío no va a haber sonido aparente ya que no hay partículas que puedan propagar esta variación de presiones. Mientras que el sonido en el agua y en el aire va a ser completamente diferente ya que el medio es diferente. Esta variación de presión que va a generar el sonido va a ser igual al módulo volumétrico por el número de onda por la amplitud de la onda. Si recordamos, el número de onda es el número o la cantidad de longitudes de onda que hay en una cierta distancia. La amplitud es qué tan grande va a ser el desplazamiento de las partículas que generan la presión y el módulo volumétrico está relacionado con qué tan fácil es que se puedan comprimir las partículas del medio a la vez que se va propagando el sonido. La rapidez del sonido en un fluido es la raíz del módulo volumétrico entre la densidad del mismo. Si recordamos, la rapidez de propagación del sonido tiene que ver con lo que se quiere mantener en equilibrio entre lo que sale del equilibrio. En este caso, lo que se quiere mantener en equilibrio es la capacidad de comprimir o de mantenerse quieto, lo que es el módulo volumétrico, y lo que se sale del equilibrio es la densidad o la masa por cantidad de volumen. Para un sólido, esta velocidad o esta rapidez de propagación es igual a la raíz del módulo de Young entre la densidad del sólido. Es lo mismo, similar. El módulo de Young es qué tan fácil o qué tan complicado va a ser comprimir o cambiar el volumen de un sólido entre la masa por cantidad de volumen. Veamos ahora un ejemplo de la velocidad eh, de un... Que no encuentro lápiz, aquí está el lápiz. La velocidad de sonido o la rapidez del sonido en un medio. Nos dice que este medio tiene una densidad de 890 kilogramos sobre metro cúbico y su módulo volumétrico es de 5 por 10 a la 5 pascales. Entonces, nosotros recordamos lo que estaba aquí arriba o lo que estaba en la diapositiva pasada, que es la rapidez de propagación es la raíz del módulo volumétrico entre la densidad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir estos dos valores de aquí en esta ecuación. Entonces, sustituimos y nos da que es la raíz de 5 por 10 a la 5 pascales sobre 890 kilogramos sobre metro cúbico. Y ya cuando meten ustedes todo esto a la calculadora, nos da una velocidad del sonido de 23.70 metros sobre segundo. Esta es la rapidez con la que se va a propagar el sonido en este medio. Es una densidad más baja que la del aire, pero más baja que la del agua, y un módulo volumétrico relativamente bajo. Esta es la razón por la cual la velocidad es muy baja. Entonces, pónganle pausa al video, tomen sus notas y luego continuamos. Ya se había mencionado en la sesión pasada que cuando hablamos de ondas es
complicado hablar de la energía que posee la onda. E introducimos dos conceptos que son la potencia de la onda y la intensidad de la misma. Como el sonido es una onda, pues también va a haber una intensidad del sonido. Entonces, recordando, la intensidad es la cantidad de energía que va a llegar a un punto por unidad de tiempo y por unidad de área. Esto lo podemos ver ejemplificado en un concierto o cuando hay un ruido muy alto. Si ustedes están en primera fila de un concierto, van a percibir un sonido muy elevado, van a sentir mucha energía debido a la cantidad de ondas de sonido que están llegando. Pero si ustedes están hasta atrás del concierto, ya no va a ser lo mismo, ya no van a percibir ese nivel de sonido tan alto. Entonces, la intensidad varía dependiendo de qué tan lejos se encuentre la fuente de sonido. La intensidad de una fuente de sonido en un punto, este es de la fuente, es igual a un medio del módulo volumétrico por la frecuencia angular, por el número de onda, por la amplitud al cuadrado. O sea, va a depender tanto del medio, por el módulo volumétrico, como de las características de la onda. Recuerden, esto es del medio y estos son de la onda. Ahora, ya habíamos visto lo que es la ley del cuadrado inverso, la cual nos dice que estas intensidades van a aumentar o van a disminuir dependiendo del cuadrado de la distancia a la que se encuentren. Entonces, si pasamos de una distancia de 1 metro a 2 metros, el, el nivel de intensidad o la intensidad del sonido va a disminuir 4 veces. O sea, disminuye al cuadrado de la distancia que nos estamos separando. Veamos un ejemplo de esto. Entonces, aquí nos dice que hay una bocina que emite ondas con una cierta potencia y se tiene un sensor con una cierta área a una distancia de 4 metros, la cual percibe una potencia de 500 miliwatts. Si yo tengo mi bocinita aquí, acá tengo mi sensor a una distancia de 4 metros y aquí está percibiendo una potencia de 500 miliwatts. Ahora, lo que nos preguntan es qué pasará si en lugar de estar a 4 metros, yo lo muevo a 15 metros de distancia. ¿Cuál va a ser la intensidad que va a percibir aquí? Entonces, bueno, vamos a analizar esto. Primero hay que recordar que la intensidad es la potencia por cantidad de área. Entonces, vamos a cambiar el área de 580 centímetros cuadrados a metros. Si en un metro hay 100 centímetros, en un metro al cuadrado va a haber 100 centímetros al cuadrado. Así que el área nos quedaría como 580 por un metro cuadrado entre 100 al cuadrado, lo que nos daría 0.058 metros cuadrados. La potencia son 500 miliwatts. Esos 500 miliwatts los puedo escribir como 0.5 watts. Entonces, ya tengo cuál es mi intensidad de entrada o mi intensidad 1, que serían los 0.5 watts entre 0.058 metros cuadrados. Cuando resuelven esa operación, nos da aproximadamente 8.62 watt por metro cuadrado. Ahora,
Ya conociendo esta intensidad, podemos utilizar la ley del cuadrado inverso o la ley del inverso al cuadrado, en donde sabemos cuáles son los radios, ya sabemos cuál es esta I1, vamos a despejar esta I2. Entonces, al despejar I2, esto quiero que lo repasen ustedes paso a paso y confirmen que llegaron a eso, nos va a quedar que es I2 igual a I1 por R1 al cuadrado sobre R2 al cuadrado. Entonces solamente sustituimos los valores que ya teníamos. 8.62 watts sobre metro cuadrado por 4 metros al cuadrado, que es la distancia que tenía inicialmente, sobre 15 metros al cuadrado, que es la distancia a la cual llega al final. Entonces ustedes meten todo esto a su calculadora y nos da que la intensidad 2 es 0.61 watt sobre metro cuadrado. Entonces, analicen el problema paso a paso, hagan el despeje por ustedes. Es muy importante que aprendan a hacer despejes. Pónganle pausa y luego continuamos. Ok, entonces, se fijan del ejemplo pasado, la, la intensidad varió mucho de un punto a otro. Y eso que no fue una distancia tan grande para recorrer. Es como si ustedes nada más caminaran de la puerta del salón al final del salón y la intensidad disminuyera mucho, por lo cual trabajar con este tipo de escalas es muy complicado. Para esto se inventó o se determinó otra manera de representar la escala del sonido, la cual es el nivel de sonido. Este nivel de sonido es lo que reconoce o se conoce como escala de decibelios, la cual es una escala logarítmica, que quiere decir que para cambios muy grandes de este con respecto a este, esto va a estar en un valor más adecuado. O sea, no va a ser un cambio tan drástico. Eh, para poder encontrar el nivel de sonido, se utiliza esta ecuación, que son 10 decibelios multiplicando al logaritmo de base 10. En física a veces no se hace obvio que cuando escribes solamente el logaritmo es base 10. Y la relación que está aquí es la intensidad que se tiene entre una intensidad de referencia. Esa intensidad de referencia tiene este valor, 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado, que es la intensidad más pequeña que va a poder detectar el oído humano. ¿Qué quiere decir esto? Que es el valor de intensidad más pequeño que una persona sana va a poder detectar. Y aquí hay algo interesante. Dentro de la escala de decibelios hay algo que se conoce como umbral del dolor. Ese umbral del dolor corresponde a un valor de decibelios de 12 decibelios, lo que es lo mismo que una intensidad de 1 watt sobre metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que una intensidad de ese valor o más grande ya va a provocar un daño grave en nuestros oídos. Entonces es muy importante conocer cuáles son las escalas de decibelios. Ahora vamos a analizar los instrumentos de viento, que son aquellos que utilizan ondas longitudinales para provocar diferentes sonidos. En la sección pasada del video pasado, estamos analizando instrumentos de cuerda. Entonces, los instrumentos de viento pueden cambiar sus condiciones de frontera, a diferencia de los instrumentos de cuerda, en donde ambas fronteras estaban fijas. Y las ondas que se van a generar son ondas estacionarias que que van a estar dentro de estos tubos, dependiendo si el tubo está completamente cerrado
o tiene un extremo abierto. Para tubos con ambos extremos abiertos se cumple lo siguiente. Las longitudes de ondas que se pueden formar son similares a aquellas que se van a formar en un instrumento de cuerda y puede tener cuantos modos vibracionales uno quiera. Entonces, aquí se pueden formar todos los modos normales, al igual que en instrumentos de cuerda. Lo interesante pasa cuando ya tenemos un extremo cerrado. Ahí, una disculpa, aquí es cerrado. Aquí ya la condición de frontera no va a dejar que se pueda formar cualquier modo que queramos. Aquí, en las condiciones de frontera, se toma como si fuera el punto más alto del movimiento. ¿Por qué? Porque aquí no hay un cambio de presión. Aquí, al ser completamente cerrado, aquí siempre va a haber una presión mayor, o sea, la presión siempre va a ser mayor aquí. Por lo tanto, se dice que las partículas que se están moviendo no se pueden mover en este punto libremente. Entonces, aquí vendría siendo un nodo. Mientras que acá se van a formar antinodos o crestas. Entonces, esta condición de frontera va a dar como resultado estas longitudes de onda y estos modos fundamentales. Solo que para los extremos cerrados solamente podemos tener modos impares. O sea, solo va a ser n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5, etc. Entonces, a diferencia de un instrumento de cuerda, acá solo vamos a tener modos impares. Ahora vamos a ver por qué cuando un objeto se está moviendo hacia nosotros, se escucha diferente a cuando se aleja de nosotros. Esto es algo que estudió Doppler y lo llamó el efecto Doppler. Entonces, cuando un objeto se mueve, ese objeto se convierte en una fuente de sonido. Y ya vimos que el sonido va a viajar a través del medio. Pero cuando la fuente de sonido está quieta, las ondas de sonido se mueven todas parejas, o sea, todas se separan con la misma distancia. Lo que pasa cuando ya se empiezan a mover, aquí lo podemos ver en los GIF, es que la distancia cada vez va siendo más corta adelante del vehículo que atrás. O sea, si se fijan, ya no son círculos concéntricos, o sea, ya no son círculos que siempre van a estar todos con el mismo centro. Ahora van a ir cambiando, lo que hace que las ondas lleguen con una frecuencia diferente al oído del receptor o del espectador. Entonces, este movimiento hace que las ondas se acerquen o se alejen, dependiendo de la dirección, de tal manera que un receptor fuera de la fuente va a percibir una longitud de onda diferente. Y al ser una longitud de onda diferente, también va a percibir una frecuencia diferente. Ahora, ¿cómo saber qué tanto va a cambiar esta frecuencia? Pues bueno, tomamos la siguiente convención. La rapidez del receptor es positiva si se acerca a la fuente y negativa si se aleja de esta. O sea, si nosotros estamos parados y vemos que hay un niño gritando, vamos a escuchar una frecuencia más grande cuando nos alejemos del niño a la que escucharemos cuando corremos hacia él. Mientras que la rapidez de la fuente es negativa si se acerca al receptor y positiva si se aleja de él. Eso quiere decir que si el niño corre hacia nosotros, lo vamos a escuchar más con una frecuencia mayor a que si el niño se aleja de nosotros. Con estas suposiciones se plantea esta ecuación, donde Fl es la frecuencia del receptor o la frecuencia que va a percibir o recibir el receptor y Fs
es la frecuencia de la fuente. L tiene que ver con receptor, S tiene que ver con la fuente. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Entonces, nos dice que tenemos una ambulancia aquí. Una ambulancia que tiene una frecuencia de 600 Hz y se mueve a 25 metros sobre segundo hacia una persona que está parada en la calle. Entonces nos pide determinar la frecuencia que va a escuchar esta persona cuando A está quieta, B se mueve a 5 metros sobre segundo, a 5 metros sobre segundo hacia la ambulancia, y C a 5 metros sobre segundo alejándose de la ambulancia. Entonces, veamos cada uno de estos casos. En el caso A, donde la velocidad del receptor es cero, podemos hacer lo siguiente. Nosotros ya sabemos que esto va a ser la velocidad del sonido más la velocidad del receptor entre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Como la fuente se va acercando a la persona, esta velocidad sería negativa. Entonces, la velocidad del sonido, dependiendo de la referencia que tomen y varias condiciones ambientales, varía entre 340 y 343 metros sobre segundo. Yo aquí voy a tomar este valor de la rapidez del sonido en el aire. Ojo, eso es para el aire. Entonces nos va a quedar 340 metros sobre segundo más 0 sobre 340 metros sobre segundo menos 25 porque se mueve la ambulancia hacia la persona. Y esto nos da una, bueno, aquí nos falta multiplicarlo por la frecuencia de la fuente, que son 600 hercios, y eso nos da 647.62 Hz. Una frecuencia mayor de la que realmente tiene. Ahora veamos el caso B, donde la velocidad del receptor es 5 metros sobre segundo. Otra vez utilizamos esta misma ecuación, solo cambiando este valor. En lugar de 0, ahora son 5 metros sobre segundo. Y lo demás nos queda igual. Esto cuando lo meten a su calculadora nos da un resultado de 657.15 hercios, que es mayor a lo que teníamos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que como está corriendo la persona hacia la ambulancia, la frecuencia que va a escuchar ahora es mayor. Por último, para el caso C, tenemos que la frecuencia del receptor va a ser igual a la rapidez del sonido menos la rapidez del receptor sobre la rapidez del sonido menos la rapidez de la fuente por la frecuencia de la fuente. Y esto nos da un valor de 638.09 hercios, la cual es la frecuencia menor de las tres y era de esperarse, ya que en este caso la persona no está quieta ni corriendo hacia la fuente, sino que corre de la fuente, se está alejando de ella, por lo tanto la frecuencia sería menor. Entonces, pausen el video, hagan ustedes el problema y luego continuamos. Muy bien, entonces ya para terminar con los temas relacionados al sonido, veremos lo que es la onda de choque. Con el efecto Doppler vimos que la frecuencia va a variar dependiendo de la rapidez con la que algo se mueva,
Pero ¿qué pasa cuando ese algo se mueve más rápido que la velocidad del sonido? Este es el caso de los aviones supersónicos. Estos pueden llegar a generar un cono debido por la variación de presión al romper la barrera del sonido. ¿Qué es lo que pasa? Se mueven de una manera tan rápida que todas las moléculas y partículas a su alrededor se presionan, se condensan y luego forman esta nube en forma de cono debido a la rapidez con la que se mueve. Entonces, lo que está pasando lo podemos ver aquí, cuando un avión que se mueve se convierte en una fuente de sonido. Cada que se empieza a mover más rápido, las ondas de sonido que ya emitió se mueven más lentos que este, lo cual va a generar un cono o una forma de triángulo con un cierto ángulo alfa. Ese ángulo alfa o el ángulo del cono que se va a formar lo podemos determinar de esta manera, que esto es v, la velocidad del sonido, y vs es la de la fuente o la de el avión que se está moviendo. Dentro de esto hay un número que es muy característico. Cuando se habla de objetos rompiendo la barrera del sonido, son los números Mach. Ese número Mach se define como, aquí es la velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido. Entonces, este número siempre es mayor que 1, pero esto de acá nos va a dar siempre una relación para un ángulo alfa que está entre 0 y 90 grados. Entonces, es todo lo que vamos a ver de sonido. Espero les haya servido. Por favor, vean el video y ya en las clases lo comentamos. Muchísimas gracias. Nos vemos.